Ya se cumple un año de su llegada a la Alcaldía Mayor. ¿Qué balance hace este año? Pues nos tocó el año más difícil de la humanidad. Fue un año muy duro, muy difícil. Tal vez no seamos conscientes de que acabamos de vivir el año más difícil de la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. Este fue un año de muerte, de dolor, de miedo, de dificultades económicas, perdimos empleos, muchos fueron a la quiebra, por eso mismo se subió la pobreza, por eso mismo hay presiones de inseguridad, desafortunadamente desempleo, pobreza e inseguridad siempre correlacionan. Así que fue un año muy duro, nos tocó empezar la alcaldía con un año profundamente difícil, pero ya la verdad termino el año con optimismo. Yo creo que Bogotá, como lo ha reconocido todo el mundo, yo no recibo sino invitaciones y congratulaciones en muchos escenarios internacionales, sacó lo mejor de su ADN de cultura ciudadana, transformó muy rápidamente sus hábitos de vida, empezó a usar el tapabocas, a hacer el lavado de manos, siendo una ciudad de 8 millones de habitantes tan densa, a diferencia de otras que tuvieron a esta altura 45, casi 50.000 fallecidos, Bogotá muy dolorosamente tiene 9.000, pero 9.000, no 50.000. Y eso es gracias al esfuerzo de los ciudadanos, de los médicos, de las enfermeras que han hecho un sacrificio enorme para cuidarnos, que tenemos que honrar cada día. Yo entiendo que estamos agotados, que tener el tapabocas nos agobia un poquito, que nos emociona ver a los familiares, pero en esta época no podemos bajar la guardia, tenemos que hacer cuarentena en estos días si es que queremos tener una pequeña reunión familiar el 24. En todo caso debe ser una reunión solo del círculo familiar, no más de 10 personas. Fue un año muy difícil, fue un año muy duro, pero Bogotá sacó su mejor cara, su cara más solidaria, más empática, y estoy segura que eso nos va a dejar muy buenas lecciones para lo que viene el año entrante. Alcaldesa, un año que se va a cumplir y que yo le invito a que resumamos ese año en un minuto. Nosotros preparamos un video para que usted lo vea, para que los televidentes también lo observen y pongamos en contexto qué ha pasado durante este 2020 en Bogotá. Veamos las imágenes. Llega la ciudadanía a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Bogotá se queda en casa. Toda familia en Bogotá tendrá techo. Mañana no empieza ninguna obra. No hay cuarentena con 43 excepciones. La localidad de Kennedy estará cerrada. Vamos a asumir la rectoría, referencia y contrarreferencia de todas las UCIs públicas y privadas de la ciudad. Basta con decir que el próximo día sin IVA será exclusivamente para ventas por internet. No va a haber colapso hospitalario en Bogotá. Hemos solicitado que haya una investigación independiente de la policía. Estamos listos para la nueva normalidad. Y ojalá todos los colegios retornen. Que la celebración de Navidad no nos cueste la enfermedad del papá. Desde la posesión alcaldesa hasta este momento que llegamos a la temporada de fin de año, Navidad, y ese mensaje que usted lo dice, yo quiero preguntarle si en Bogotá no se hubiese hecho nada, si no hubiésemos entrado en cuarentena, si no hubiésemos aplicado algunas restricciones al comercio, a la movilidad, ¿cuántos casos y cuántas muertes tendríamos hoy? Tal vez lo más aterrador que me pasó desde marzo es que absolutamente todos los modelos epidemiológicos pronosticaban el colapso casi que inevitable del sistema hospitalario. Y Bogotá lo evitó. Bogotá lideró la cuarentena. Le dijo a Bogotá y a Colombia, tenemos que quedarnos en casa. Tenemos que aprender a quedarnos en casa. Y lideramos la cuarentena nacional. Y entre todos los alcaldes y gobernadores, finalmente movilizamos al gobierno nacional. Y el gobierno nacional asumió el liderazgo, pronto. Asumió el liderazgo, empezó a tomar las medidas y concertó con cada ciudad, igualmente con Bogotá, cómo crecer su sistema hospitalario. Si nosotros en Bogotá no hubiésemos hecho cuarentena en marzo y abril, habríamos tenido colapso del sistema hospitalario entre abril y mayo. Habríamos tenido más de 50.000 fallecidos. La gente habría empezado a fallecer en las casas y en las calles, no por el coronavirus, sino porque no la podíamos atender, porque no encontraba una cama, un médico, una unidad de cuidado intensivo. Nadie en Bogotá se quedó sin atención. Logramos desafiar
a todos los modelos que pronosticaban que tendríamos 50.000 fallecidos, que colapsaría el sistema hospitalario, que no habría camas, ni médicos, ni unidades de cuidado intensivo. ¿Por qué? Porque nos cuidamos mucho entre marzo y mayo, de manera tal que cuando empezó a llegar la capacidad hospitalaria en junio y julio alcanzamos a usarla. Y pasado el primer pico de la pandemia en julio y agosto, hemos logrado una cosa que parecía milagrosa, que también todos los modelos decían que no se podía, y es lograr trabajar, tener vida familiar, tener vida social, incluso vida política, ¿no? Procurando los mejores estándares de seguridad sin que volviéramos a tener un pico de 68 o 70.000 activos día. Hoy en día tenemos unos 26.000 casos activos día. En el pico tuvimos casi 70.000. De manera que para ser una ciudad tan grande, tan densa, de gente tan humilde, que depende de salir a la calle a trabajar, es una cosa que tenemos que entender. En este diciembre nos estamos gastando un poquito de cupo epidemiológico más alto en el comercio, que lo necesita. Pero evidentemente si hoy, que tenemos 41% de capacidad de UCI libre todavía, cerráramos el comercio, me dirían con razón que lo que quiero es matarlos de hambre. Porque aquí hay un equilibrio que hay que sostener entre la vida económica y política y familiar y por supuesto el cuidado. Hasta ahora lo hemos hecho bien y si mantenemos las medidas de cuidado en estas 2 semanas de diciembre que nos quedan, vamos a poder empezar el año con un poco más de ocupación, pero sin riesgo de colapso del sistema. Hemos aprendido muchas cosas, como por ejemplo esta, mantener la distancia. Nosotros estamos, alcaldesa, a más de 2 metros y esa es una de las prácticas que está aplicando la gente en la calle. Pero usted habla de ese cupo epidemiológico que en este momento nos estamos gastando en cierta forma por la interacción social, a pesar de las restricciones que muchas familias están tomando y que debemos seguir implementando. Pero yo quiero preguntarles sobre eso, es decir, ¿qué capacidad tenemos? ¿Cuál sería ese momento en el que usted como mandataria diga, hay un llamado de alerta porque nos está incrementando, por ejemplo, la ocupación de UCI, que hay todavía un 40% en UCI COVID, pero un cerca de 30% en UCI general? ¿Hasta qué momento puede aguantar Bogotá esta interacción permanentemente? Pues lo primero es que esta interacción, como funciona diciembre, el 24 de diciembre se empieza a desocupar Bogotá, ¿no? La gente se va a pasear, se va a estar con sus familiares, creo que no hay una finca disponible en los alrededores de Bogotá, según me han contado. Entonces eso nos va a dar un poquito de alivio. Digamos, después del 24 de diciembre el movimiento, la interacción, la cantidad de gente baja en nuestra ciudad. Pero este fue el año también en el que, a la par de la pandemia, a la par de subir la salud, Bogotá, y tal vez es lo que más me enorgullece, no renunció al contrato social y ambiental que nos propusimos hacer desde el primer día del mandato. Por el contrario, aceleramos el contrato social. 800.000 familias bogotanas reciben hoy un ingreso garantizado, una pequeña renta básica para ayudarles, para que no pasen hambre. La alcaldía mayor le daba cero transferencias monetarias a 0 familias. En 6 meses bancarizamos 600.000 familias, le giramos en conjunto con el gobierno nacional y eso ha ayudado a mitigar el hambre y a mitigar la pobreza. Este fue el año en el que por primera vez en la historia le garantizamos matrícula 0, sin ningún costo, a 23.000 jóvenes de la Universidad Distrital. Este fue el año en el que, a la par de la pandemia, hicimos el ejercicio de virtualización del trabajo y la educación más grande que se haya hecho en 30 años en Bogotá. 11.000 jóvenes empezaron su ciclo educativo con Reto a la U. Lanzamos el Sistema Distrital del Cuidado, que le está ayudando a miles de mujeres humildes a relevarlas de la carga de cuidado no remunerado que tienen, niños que tienen a cargo, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, para que ellas en el Sistema Distrital de Cuidado puedan asumir un día de descanso, puedan formarse en cosas que les van a ayudar a volver al mercado laboral. Así que Bogotá no renunció a su contrato social, por el contrario, lo profundizó, mostró la mejor cara de solidaridad, renta básica, matrícula 0, Reto a la U, Sistema Distrital de Cuidado para las Mujeres, y eso es tal vez lo que más nos ha ayudado, además de la inversión en salud, a pasar este año tan difícil. Alcaldesa, es importante lo que se ha hecho, como también va a ser importante lo que se va a hacer. Y en ese sentido yo quiero preguntarle, porque durante los últimos días la gente nos ha expresado en la calle su preocupación por lo que estábamos hablando anteriormente, la interacción en fin de año que está ocasionando que en los últimos días suban los casos de COVID-19. El ministro explicaba que muchos de esos nuevos casos son por la celebración del Día de
velitas. En Bogotá, ¿ustedes qué estiman? Porque normalmente cuando estábamos a mitad de año, ustedes con esta misma cantidad de casos empezaban a tomar medidas por UPZ, por barrios. ¿Han identificado brotes pequeños en barrios de Bogotá en este momento? Pues brotes no tan pequeños, sí. Hay 3 localidades en particular que estamos observando muy detenidamente porque son las que están jalonando este aumento de casos que estamos viendo ahorita. Yo le quiero recomendar especialmente a Suba, a Usaquén y Chapinero. En este momento el crecimiento de casos está concentrado hacia el norte de la ciudad. Es en Suba, en Chapinero y en Usaquén. ¿Por qué, alcaldesa? Porque es donde hay más comercio, ¿sí? Es donde hay la inmensa mayoría de los centros comerciales de Bogotá, donde quedan en esas 3 localidades. Y pese a que hay comercio popular, fíjense que ustedes aquí sacan con razón porque ven aglomeraciones en San Victorino todos los días, ¿no? Y sin embargo, no es en el sur de la ciudad donde la tendencia al alza es mayor, es en el norte de la ciudad, es en los centros comerciales. Su merced compre por internet, olvídese de lo material, lo que la gente quiere es celebrar que terminó viva, que algún familiar no falleció, que de pronto tuvo una enfermedad pero la pudo superar. Eso es más importante que ir a comprar algo en una aglomeración, en un centro comercial. Si necesita algo indispensable, aproveche que mejoramos como nunca en el comercio electrónico, que hay zonas de Bogotá a cielo abierto. En todo caso, el comercio también está haciendo un esfuerzo importante, hizo Bogotá despierta, de manera que cualquiera que quiera comprar algo va a encontrar 7.000 establecimientos de comercio abiertos hasta la medianoche, de manera tal que no formemos aglomeraciones. Pero no hay regalo más grande que la vida. No hay regalo más grande que vernos con salud. Nada material compensa eso, de manera que mantengamos las medidas de bioseguridad. Alcaldesa, usted explicaba algo muy importante ahorita y era lo de la localidad del norte, que lo está ratificando en este momento. Se ha identificado ese crecimiento por el comercio. ¿Qué se va a hacer? Porque el comercio va a seguir estas 2 semanas, usted lo decía, hasta el 24 podríamos tener un alivio porque muchas personas salen, pero ¿qué se podría hacer en estas 3 localidades puntualmente? ¿Han evaluado esa posibilidad de implementar alguna medida como lo hacían a mitad de año, por ejemplo? No por ahora. Cuando nosotros empezamos a hacer cuarentenas, que las hicimos a veces por zonas de cuidado especial en UPZ, luego hicimos cuarentenas por localidades, ¿te acuerdas, por ejemplo, que empezamos con Kennedy? Luego las hicimos por turnos entre localidades. ¿Por qué tomamos una medida restrictiva tan profunda? Porque tenemos en riesgo de colapso el sistema hospitalario. En ese momento teníamos riesgo de colapso. Si la velocidad seguía creciendo y en ese momento la velocidad del contagio subía a 3, 4 puntos día, ¿sí?, en promedio, entonces muy rápidamente íbamos a tener tal cantidad de enfermos que no los íbamos a poder atender. Hoy nuestra velocidad de crecimiento es 0.72. 0.72. Crece, sí, pasamos de 20 a 26.000 casos, pero cuando tenemos una velocidad de 4 o 5 puntos, no de 0.72, pues pasamos de 20.000 a 60.000 casos, ¿sí?, en 15 días. Entonces, hay velocidad, pero en este momento lo más importante es la pedagogía, el uso del tapabocas, procurar el distanciamiento. Si usted llega a un centro comercial y ve que hay aglomeración, devuélvase, no tome el riesgo, no hagamos las novenas presenciales, hagámoslas virtuales. En este momento, por ejemplo, mi madre, afortunadamente no de COVID, pero está enferma. Bueno, he ido a acompañarla a rezar por la noche, la novena, por el celular, con el resto de las familias desde su casa. Lo podemos hacer, nos podemos cuidar. El comercio en este momento se está gastando un cupo epidemiológico grande. Lo necesita porque fue un año muy duro, muy difícil. Miles de familias, si no venden algo, un regalito, un juguete, una arepita, lo que vendan, no van a poder tener alimento para sus hijos, de manera que por eso estamos teniendo un alto cupo epidemiológico con el comercio, pero entonces tenemos que bajarlo en las interacciones familiares. Alcaldesa, usted hace aproximadamente un mes anunció que los colegios iban a volver en el mes de enero. Con el panorama como está hoy Bogotá, con lo que ustedes están identificando, ¿sigue en marcha esta iniciativa? Es decir, que en el mes de enero van a entrar los colegios, y si es así, ¿desde cuándo y cuántos tienen en este momento notificados que podrían regresar? Miren, la gran revolución silenciosa de Bogotá este año fue la de la educación. Lo que hemos hecho en materia de educación es extraordinario. 350.000 niños no tenían conexión a internet ni tableta con la que estudiar. Logramos con donaciones nacionales, con donaciones internacionales y con un incremento importante del presupuesto de Bogotá, asegurar que el año entrante la mitad de esos niños, 125.000, casi la mitad, van a tener tableta y van a tener internet. Vamos a cerrar la mitad de la brecha digital de Bogotá en educación el primer año. Y en el 2022 cerraremos el 100%.
Los maestros y maestras hicieron un esfuerzo extraordinario, hicimos la misión de educadores. Con esa misión hemos logrado reinventarnos, pensar cómo aprender desde casa, cómo combinar presencialidad, virtualidad y jornadas extracurriculares de arte, de cultura, de deporte, de ciencia. Todo eso lo hemos hecho desde la Secretaría de Educación con los padres, los niños, las familias. Seguimos en pie para volver a finales de enero, principios de febrero, en el colegio. Ahora, volver quiere decir no que vamos a volver todos 100% como antes, porque no podemos. Será un retorno gradual, progresivo y seguro. Todo el personal que necesite material de bioseguridad lo tendrá. Las personas mayores de 60 años con comorbilidades seguirán haciéndolo virtualmente. Vamos a tratar de que 2 o 3 días a la semana los niños puedan turnarse en presencialidad que la necesitan. Nadie ha hecho un sacrificio más grande este año que los niños. Los niños se quedaron en casa la mayoría del tiempo, son los que más se han quedado en casa. La mitad del año no tuvieron parques, todo el año no han tenido colegios. De manera que ellos ahorraron un cupo epidemiológico grande para que los demás pudiéramos retornar progresivamente. El año entrante será el contrario. Los adultos tendremos que hacer un ahorro epidemiológico de nuestras actividades grande para cedérselo a la educación de los niños. ¿Ahorro de cuáles actividades vamos a tener que hacer los adultos? Eso vamos a tener que mirarlo cada tiempo, pero lo cierto es que la ciudad no puede funcionar todo el mundo al 100 más la educación. Entonces todos tendremos que bajar un poquito el cupo nuestro, un poquito es un poquito, un 80% más o menos, para que los niños y la educación puedan tener la mejor educación posible, interactuando porque también los necesitan. ¿Pero de cuáles han pensado, de cuáles sectores han pensado que podrían bajar esa? Todo el mundo va a tener que hacer un pequeño sacrificio de horarios, por ejemplo. No digo que vamos a cerrar unos sectores y otros no, sino por ejemplo de horarios, de distribuirnos por horarios, para que todos no confluyamos en el mismo tiempo. Esa distribución, y por eso es tan importante el piloto de Bogotá 24 horas. Bogotá hizo un esfuerzo enorme. Este año perdimos 1.2 millones de empleos. Ya hemos recuperado casi 900.000 empleos de los que perdimos. Eso muestra la pujanza, el apoyo también que en conjunto con el gobierno nacional le hemos dado a los microempresarios. Hemos logrado subsidiar la nómina en empleo local de emergencia también, ayudarle a muchas mujeres y jóvenes que necesitaban empleo ahorita, apoyarlos con digitalización de sus procesos. Tenemos 40 zonas de Bogotá a cielo abierto, porque obviamente interactuando a cielo abierto tenemos menos riesgo. De manera que toda esa reactivación económica que podemos tener el año entrante con el Plan Marshall, ningún hogar bogotano va a tener cero incremento, cero, va a tener congelado el predial. Buena parte de los empresarios que tuvieron pérdidas este año pagarán hasta 25% menos de ICA. Los microempresarias, las mujeres emprendedoras y microempresarias tendrán acceso a crédito, a formación para el trabajo, a apoyo para sus emprendimientos o también para sus empleos. De manera que este fue un año muy difícil, con una crisis económica derivada de la pandemia muy dura, pero el año entrante, gracias al Plan Marshall, gracias al apoyo en reactivación económica, gracias a la renta básica que están recibiendo muchas familias, vamos a empezar a minimizar esa pobreza y a empezar nuevamente a generar más empleo para más mujeres, para más jóvenes, que más microempresarios puedan seguir saliendo adelante como lo hemos hecho este año. Muy corta esta respuesta, alcaldesa, para pasar a otro tema muy importante, y es qué decirle a las familias que aún nos reportan, nos buscan a los medios de comunicación para decir que no han recibido esas ayudas del distrito. ¿Qué decirle? Decirles que obviamente esto está focalizado en los 800.000 hogares más pobres. Como insisto, nosotros empezamos con 0 ayudas, 0 es 0. Cuando hicimos la Donatón, tú recordarás que fue la donación más grande en la historia de Colombia, 50.000 millones de pesos, 51.000 millones de pesos logramos recoger. Nuestra meta era llegar a 350.000 familias. Ya vamos en 800.000 familias. 800.000 familias, que entre otras cosas, justo esta semana están recibiendo el 5º y último giro de este año. Les estamos pidiendo a todas las familias que han recibido cualquier apoyo económico, sea del gobierno nacional o del gobierno local, que son 800.000 familias en Bogotá, que por favor entren al link que les hemos mandado en su mensaje de texto que les mandamos con el giro, para que nos actualicen su información. Queremos pasar del asistencialismo, la gente que es lo que quiere, trabajar. Entonces necesitamos saber en su hogar, su merced, cuántos hijos tiene, qué sabe hacer, qué educación necesitaría para ayudarlas a volver, sobre todo a las mujeres y a los jóvenes, al mercado laboral.
Una familia que crea que necesita, que todavía está en una gran pobreza, pero que por alguna razón no la hemos identificado todavía en las 800.000, puede entrar a bogotacuidadora.gov.co y allí surtimos un proceso que se demora, se toma un par de meses. Pero obviamente aquí tenemos que ser rigurosos, no se trata de regalarle plata a cualquiera, tenemos que ser muy rigurosos porque son recursos públicos. Hacemos como una especie de encuesta de Bogotá Solidaria, una especie de Sisbén, muy básico, relativamente pronto, pero esa es la manera de inscribirse en bogotacuidadora.gov.co. Nosotros hacemos la evaluación y en el transcurso más o menos de 2 meses logramos hacerlo. No solamente superamos la meta de las 350.000, llegamos a 500.000 con los recursos de la Donatón más recursos locales y ya sumado ingreso solidario del Gobierno Nacional más la renta básica de Bogotá, vamos a 800.000 familias. El año entrante aspiramos a llegar a 900.000 familias.